¿Qué tal, gente? Tenemos parte 2 de la tier list que estamos haciendo del mercado de fichajes de la ventana 2026-2027. Para aquel que no haya visto el video pasado, le voy a dejar una ventanita por aquí arriba para que vaya a verlo. Pero así quedaron los fichajes que estuvimos acomodando. El video pasado fue un poco largo, es verdad, pero me parece que hablamos de bastantes fichajes que se habían hecho hasta ese punto. Esta vez solo vamos a estar haciendo fichajes que se confirmaron esta semana o uno que otro fichaje que ya estaba confirmado y se me olvidó poner en el tier list pasado, pero que quisiera hablar de ello. Entonces vamos a estar arrancando tal cual donde lo dejamos el tier list pasado. Y arrancamos con el fichaje más caro que tenemos en esta lista y el más sonado hasta que empezaron los temas de Rodri al Barcelona y al Real Madrid, que es Yan Diomandé al Real Madrid por 125 millones de euros. Repito rápido las categorías de tier list porque creo que no las mencioné al inicio. Tenemos fichaje top, fichaje bueno para su equipo, fichaje bueno pero con un pero, moneda al aire, no lo entiendo y fichaje malardo, ¿ok? Yan Diomandé al Real Madrid por 125 millones me parece un buen fichaje para su equipo. El Real Madrid no fichaba un extremo derecho desde Gareth Bale, un montón de tiempo atrás, y a pesar de que el precio sí es muy elevado, el mercado está infladísimo. Y más el mercado de extremos. Bueno, el mercado de atacantes está infladísimo. Si se dan cuenta, todos los equipos que están peleándose por un extremo en su plantilla están sufriendo mucho con los precios. Tanto el Liverpool como el Arsenal, por ejemplo, que le surge un perfil de estas características. El Real Madrid se lo lleva. Me parece que es un jugador muy joven que encaja bien porque pues creo que también Rodrigo Goes ya no era para titular en el Real Madrid. El asunto es si encajará bien con Mbappé, con Bellingham, con Vinicius. No sé cómo vaya a jugar Mourinho esta temporada, pero me parece un fichaje muy bueno por parte del Real Madrid, de que si sale bien, nunca volverías a poder tener la oportunidad de fichar a Yan Diomandé. Entonces, por el perfil, porque el mercado está infladísimo, y por la edad, me parece que no podemos ponerlo abajo de buen fichaje para el Real Madrid, Yan Diomandé. Antes de continuar, si les gustan este tipo de videos, por favor denle un like, nos ayuda muchísimo. Ahora sí ya, continuemos con el tier list. Tenemos también a Oscar Mingueza al Crystal Palace libre. Este había sido confirmado ya hace un rato. A mí me parece un muy buen fichaje, pero no me parece mejor que Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es el titular en el Crystal Palace. Si él llega a Mingueza, o va a ser suplente o significa que vas a vender a Daniel Muñoz, lo cual también me parece una pérdida bastante pesada para el Crystal Palace. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, no me parece mejor que Daniel Muñoz. Entonces, es un buen fichaje, porque no te costó nada aparte, pero no es mejor que Daniel Muñoz. Ronald Araujo al Liverpool. Se confirmó hace poquito. Y me parece que sale ganando el Barcelona en este apartado. Yo creo que es una moneda al aire el fichaje de Ronald Araujo. En Premier League, una liga muy física, si consigue mantenerse sano, libre de lesiones, yo creo que Araujo lo puede hacer bien. Más con esa polivalencia que tiene de poder jugar tanto de central como de lateral. Liverpool ocupaba centrales sí o sí, pero el último tiempo que estuvo Ronald Araujo en el Barcelona, un jugador al que le falta muchísima confianza, muchísima confianza. Si consigue recuperar eso en el Liverpool, podría llegar a estar acá arriba. Aparte no tiene opción de compra. Creo que es una moneda al aire, porque en el peor de los casos no juega y regresa al Barça. En el mejor de los casos tienes tu tándem con Virgil van Dijk o tienes cubierta más la lateral derecha. Entonces creo que moneda al aire es correcto para el fichaje de Ronald Araujo. Pasamos a una seguidilla de fichajes de la MLS europea, la Liga de Turquía. Poco se habla de los fichajes que se está aventando la Liga Turca. Por ejemplo, arrancamos con Nathan Ake. Nathan Ake me parece por 8 millones de euros una muy buena opción en la central. Equipos como el Milan, por ejemplo, que están buscando un central. El propio Chelsea, que ya había tenido en su momento a Nathan Ake. No me parece que fuera un fichaje que le sobrara a muchos equipos que les falta tanto experiencia como un central. Entonces, me parece un muy buen fichaje por parte del fútbol turco, Nathan Ake por 8 millones. Mason Greenwood, futbolísticamente es un turbo crack. Fuera de los terrenos de juego está funadísimo. Entonces jamás vamos a poder ver a Mason Greenwood en un equipo que no sea un equipo de este estilo. Jamás vamos a volverlo a ver competir en la élite del fútbol, en la élite absoluta del fútbol. Entonces 39 millones por Mason Greenwood me parece un buen fichaje para el fútbol turco. Pero es Mason Greenwood. Todo lo
negativo que te puede traer en prensa, todo lo negativo que te puede traer en redes sociales, no sé si lo compensa, pero futbolísticamente hablando, únicamente futbolísticamente hablando, el tipo es un crack. Entonces, bueno, es un buen fichaje para la Liga Turca. Poco se habla del equipazo que se está formando en el Fenerbahce. Es increíble cómo terminan teniendo equipos muy competentes en la Liga Turca, porque pues el dinero lo tienen, ¿no? Hablando de eso, incluso tenemos a Mohamed Salah libre al Trabzonspor. Yo no lo entiendo. Veníamos de años con los rumores de que Mohamed Salah se iba a Arabia. Años con los rumores de que Mohamed Salah quería el contrato de los árabes, un montón de dinero, y de la nada se va al Trabzonspor. Es muy raro. Incluso verlo, asociarlo. ¿Han visto no sé si hayan visto algunas de las imágenes con Salah en la camisa del Trabzonspor? Es raro de ver. No sé si nadie más podía pagarle lo que Salah quería. No sé si lo que no quería era irse a Arabia y mantenerse en el escenario europeo competitivo. Porque, pues, al final de cuentas, la Liga Turca tiene esa posibilidad de competir en Champions League. Entonces, no lo sé. Es un fichaje que no entiendo. Se me hace raro, es un poco bizarro de ver el fichaje de Salah al Trabzonspor. Acá tenemos a Alexander Nubel al Besiktas por 6 millones de euros. Un portero que jamás consiguió estar a la altura de las expectativas que se tenían de él. En teoría, él era el recambio de Neuer. Cuando Neuer bajara el nivel, tendría que haber sido el portero titular del Bayern. Jamás lo fue. Perteneció al Bayern durante años. Jamás consiguió jugar realmente en el equipo y a día de hoy con este movimiento termina casi que sepultando su carrera en la élite europea a los 29 años yéndose a Turquía. Yo creo que es una moneda al aire. Podría salirle muy bien y relanzar un poquito la parte final de su carrera, o podría terminar de hundirla. Entonces yo creo que moneda al aire para Nubel por 6 millones de euros. Alaj Begovic a la Juve por 32 millones de euros. No sé si ponerlo en fichaje top o bueno para su equipo. El precio me parece muy bien. La promesa que es Alaj Begovic me parece muy interesante. Pero la Juventus ha tenido una que otra de estas que no han terminado en absolutamente nada en los últimos años. La verdad es que se habla mucho del Manchester United y de cómo durante un rato fue una pisonadora de talento, y la Juve ha tenido detallitos similares con varios jugadores. Entonces lo voy a dejar en bueno para su equipo, porque al final por 32 millones de euros un talento tan joven como Alaj Begovic en banda me parece muy bueno. Yo creo que hay muchos equipos europeos que pudieron haber fichado a este jugador por esta cifra. Se lo lleva la Juve. Qué bien. Ojalá le vaya muy bien, pero el historial de la Juve últimamente, no lo sé. Bajo la misma tónica de la Juventus tenemos a Randal Kolo Muani por 40 millones de euros. Es divertidísimo cómo entre él y Moise Kean se van turnando por quién es el delantero de la Juve. Un año es Moise Kean, un año es Randal Kolo Muani, otra vez vuelve a hacerlo Moise Kean, otra vez vuelve a hacerlo Kolo Muani. Es un fichaje horrible desde mi punto de vista. 40 millones después de haberse gastado 40 en Lois Openda y que no funcionara. Incluso Murici por 15 me habría parecido mucho mejor deal para la Juve que Randal Kolo Muani por 40. El Bayern gastó 50 en Saibari y la Juve paga 40 por Kolo Muani. Yo no lo entiendo. Es un fichaje que no lo entiendo, pero peor que no lo entiendo, me parece un fichaje malardo por parte de la Juventus. Este es un fichaje que tampoco entiendo. Jan Virgili por 12 millones al Brujas. 12 millones costó Jan Virgili en un mercado en el que estamos diciendo que los extremos no hay. Los extremos son carísimos. Y se lleva el Brujas por 12 millones a Jan Virgili, un prospecto muy interesante por banda. Yo creo que aquí se durmió todo el mundo. Todo el mundo se durmió con Jan Virgili. Capaz que después avienta una temporada horrible, ¿no? Y no lo ficha nadie, pero a mí me parece una super ganga Jan Virgili por 12 millones. Ahora tenemos una seguidilla de fichajes de la parte media-baja de la tabla en la Premier League que me parecen muy interesantes. Tenemos a James Trafford por 46 millones de euros al Leeds. Me parece un muy buen fichaje, pero caro.
por un portero suplente, me parece carísimo, pero me sorprende que el Chelsea, por ejemplo, que ocupa un portero de nivel, no haya apostado por él. 46 millones es caro, sí, pero el Chelsea ha gastado más en peores porteros, entonces pero creo que valía la pena apostar por él. El Leeds lo hace, fichajazo en mis libros para el Leeds. Exactamente el mismo caso con Vuskovic al Brighton. 54 millones me parece un montón. Me sorprende que el Tottenham, que acaba de comprar centrales, no apostara por Vuskovic, pero más considerando el temporadón que hizo en Bundesliga. Pero al final de cuentas el Brighton podría después vendérselo al Manchester City por 75 millones de euros, ¿no? Entonces son buenos fichajes, pero caros. Incluso para la Premier League me parecen caros. No así el de Antonio Silva al Bournemouth. Este me parece un fichajazo porque son 25 millones por un jugador que en su momento se hablaban muy buenas cosas de él. Creo que se apagó mucho el hype que se tenía con él en el Benfica, pero 25 millones por un central que si te sale bien podrías vendérselo luego al Manchester United por 60. Este sí me parece un fichaje muy bueno. No lo pongo en fichaje top porque uno, ya no está el entrenador que tenía el Bournemouth que de verdad hacía mucho más imaginable que este se convierta en un fichajazo de élite, y porque ya no viene en su momento de hype más alto, ¿no? Pero de ahí en fuera, un muy buen fichaje para el Bournemouth. Tenemos aquí a Thiago Almada a River Plate. El fichaje más caro en la Liga Argentina. Este me parece una moneda al aire total. ¿Podrá Thiago Almada con la presión de ser el fichaje más caro en la Liga Argentina? No lo sé. ¿Rendirá en River al nivel del fichaje más caro en la historia de la Liga Argentina? No lo sé. Sí, este fichaje se eleva un montón. Si no, con Thiago Almada. Viene de una temporada muy horrible en Atlético de Madrid, muy decepcionante. Creo que Thiago Almada tenía para hacer muchas más cosas en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo necesitó durante la temporada y Thiago Almada no estuvo. Así que una moneda al aire para River. Una inversión pesada por un jugador joven con talento, pero que no sabría yo decirle si va a cumplir o no. A las muy malas supongo que se lo venderán al Brasileirao por 10, 15 millones de euros. Otro fichaje que yo no entiendo. Crysencio Summerville al Al Hilal por 64 millones. Lo que yo no entiendo es cómo el West Ham pudo vender así. El West Ham sacó 99 millones de euros por Mateus Fernández y luego 64 millones de euros por Crysencio Summerville estando en segunda división. En teoría la mano dominante la tenían que haber tenido los otros equipos que quisieran fichar en el West Ham y parece que era al revés. Crysencio Summerville me parece que era un jugador muy interesante, muy divertido durante el Mundial y me pone triste que se vaya a Arabia. Es un poco decepcionante, pero pues bueno, al final ellos tienen el músculo económico, ¿no? Y la Premier League pues sabe vender. Irónicamente sabe vender. No lo entiendo, pero así sucede. Y de fichajes que no entiendo a fichajes arriesgadísimos, tenemos a Bassoumana Touré por 50 millones al Newcastle y a Ladji Bamba por 35 millones al Newcastle. Para mí son monedas al aire de manual porque son jugadores que están costándole una buena cantidad de dinero al Newcastle. Son 50 millones por Touré y 35 por Bamba. Por jugadores que realmente no eran la gran cosa en sus respectivas ligas. Bamba un poquito más. Bamba sí era titular en el Hoffenheim y Bamba generó, tengo entendido que son 20 participaciones de gol en 40 y tantos partidos para el Hoffenheim, ¿no? Ladji Bamba no era un jugador indiscutible en el Mónaco, para nada. Y el Newcastle acaba de perder a todo su talento. Si sus inversiones, que aparte están costando bastante dinero, son estas, o puede salirles muy bien porque son jugadores de 20 años y muy revalorizables, o puede salirles muy mal y terminar teniendo problemas en la parte baja de la tabla si no funcionan. Entonces es una moneda al aire. Los dos son una moneda al aire para el Newcastle. En una nota un poco más positiva tenemos a Konstantinos Karestas al Borussia Dortmund por 30 millones de euros. Este me parece un muy buen fichaje. Muy buen fichaje por parte del Borussia Dortmund. Porque son 30 millones por un jugador de 18 años que aparte viene de una temporada de 20 participaciones de gol en todas las competencias con el Genk. Venimos del Borussia Dortmund quitándose de encima a Julian Brandt, que jamás dio el ancho con el Dortmund. Este me parece una muy buena apuesta. El precio me parece muy bueno por un jugador con su potencial y el Dortmund lo necesitaba. Entonces este me parece un muy buen fichaje para el Dortmund. No lo pongo en top porque tampoco es que haya demostrado ser un jugador que tenías que haber fichado sí o sí, ¿no? Pero me parece una muy buena apuesta por parte del Dortmund por 30 millones de euros. Hablando de apuestas, tenemos a Jan Couto y a Trevoh Chalobah al Como. Trevoh Chalobah por 30 millones y Jan Couto cedido. Me parece Trevoh Chalobah
una moneda al aire. Creo que Jan Couto también. Creo que están bien puestos aquí. 30 millones por Trevoh Chalobah, la verdad es que es una parte que yo no entiendo. Pero muchos clubes de Europa siempre se lo terminan peleando, entonces supongo que será algo que va más allá de la comprensión del aficionado promedio, ¿no? Al final de cuentas, el Como va a estar en competiciones europeas esta temporada, entonces ocupan fichajes como estos, sí son fichajes que el Como ocupaba. En el caso de Jan Couto, cómo se cayó cuando fichó por el Borussia Dortmund. Yo tenía mucha fe en Jan Couto y al final nunca dio el ancho. Así que tienen en el Como una oportunidad de ser o un fichajazo brutal o una decepción total. Couto está cedido, así que si no funciona regresará al Borussia Dortmund de todas formas. Trevoh Chalobah sí pagaron 30 millones, pero pues bueno, habrá que ver cómo funciona también. Si funcionan bien, top para el Como. Si no funcionan bien, fichajes que al final no entendí. Entonces, bueno, creo que es un escalón bastante correcto para sus fichajes. Tenemos ahora el fichaje de Bisigu al Barcelona por 8 millones de euros. No sé cómo lo vayan a utilizar, si va de titular, si va a suplente, si va a la cantera, si va para el equipo B. No tengo idea, pero es extremadamente joven. Es una apuesta importante, entre comillas, por un jugador joven, porque 8 millones son mucho, pero para mí este es un muy buen fichaje por parte del Barça. Es ese tipo de fichajes que el Barça tendría que hacer más, que el Real Madrid hace muy bien y que el Manchester City hace muy bien, que el Chelsea hace muy bien, que los equipos grandes hacen muy bien, ¿no? Y que el Barça creo que le ha faltado, que es fichar jóvenes promesas que son muy revalorizables por un precio al cual le pueden sacar mucho dinero, ¿no? 8 millones por un jugador como estos, que simplemente por haber estado en el Barça ya te puedes asegurar que se lo vas a vender a quien quieras por lo menos 15 y ya le estás sacando dinero. Entonces me parece que es una apuesta sin nada de riesgo para el Barcelona. Deberían hacer más fichajes como estos, simplemente para generar dinero si no lo van a usar. Tenemos aquí a Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen. Me parece un buen fichaje, pero lo suyo habría sido quedarse a Grimaldo. Creo que se perdió un poco en el Napoli, pero creo que encaja perfectamente en esa posición que está dejando Grimaldo al irse al Atlético de Madrid. Pero estás pagando 26 millones por un jugador cuando se te acaba de ir uno mejor por 22. ¡Auch! Una pérdida pesada para el Bayer Leverkusen. Grimaldo por 22 millones. Miguel Gutiérrez por 26 me parece un buen fichaje, pero haber perdido a Grimaldo por 22 duele. Duele para el Bayer Leverkusen. A Kliuch, la verdad es que una disculpa con este nombre, no sé cómo pronunciarlo. A Kliuch al Paris Saint-Germain por 50 millones. ¿Es un fichaje caro? Sí. Pero lo que ha demostrado en el Mónaco, para mí da la impresión de que es un fichaje similar a Desiré Doué. Antes de que el Paris Saint-Germain fichara a Desiré Doué, la gente no lo veía como un jugador tan top como lo resultó siendo. Creo que es uno de esos fichajes exactamente iguales. Si a Kliuch sale bien, nadie va a poder fichar a Kliuch por una cifra cercana a este precio. Entonces creo que es un muy buen movimiento por parte del Paris Saint-Germain, que aparte dejó ir el fichaje de Diomandé. Me parece que se mueve inteligente el Paris Saint-Germain en el mercado. Es uno de esos fichajes que, si te sale bien, primero para la liga, que donde no juegan sus titulares, va sobrado. Y si te sale bien y luego lo quieres vender, arriba de 100 millones a un jugador como este. Entonces, buen fichaje para el Paris Saint-Germain. Gonzalo al Fulham por 40 millones. Ay, estoy entre no lo entiendo y moneda al aire. No creo que sea malardo, porque lo que vi de él en el Real Madrid creo que tiene para ser un delantero competente. El problema es el Fulham. El Fulham acaba de perder a Raúl Jiménez. El Fulham acaba de perder a su entrenador, que le dio toda la estabilidad del mundo. Gonzalo García tiene para ser un delantero centro que permita que el Fulham se mantenga en primera división. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y están pagando un precio de un delantero que te tendría que mantener en primera división. 40 millones de euros es un montón. Y aparte solo por un porcentaje del pase. La propia Juventus está fichando a Randall por 40 también. Y a pesar de que a mí Randall me parezca un mal movimiento, tiene mucho mejor historial que Gonzalo. Entonces, no lo sé. Yo creo que lo voy a poner en no lo entiendo. No. Moneda al aire. Vamos a ponerlo en que es una moneda al aire, Gonzalo. Si sale bien, al final de cuentas el Fulham está llevándose un muy buen delantero que podría revalorizar y podría vender. Si sale mal,
pues el Fulham se va a segunda. Entonces, es una moneda al aire, es una apuesta muy pesada por parte de Arbeloa, una apuesta que es difícil de respaldar por parte de Arbeloa. Uy, tenemos aquí a Valentín Barco por 40 millones al Chelsea. Este es bueno, es un fichaje bueno, pero realmente no sé si pagaron los 40 millones del Chelsea porque le pertenecía al Estrasburgo. Creo que ha evolucionado Valentín Barco, alejándose de ser lateral izquierdo, únicamente lateral izquierdo, a ser un jugador que puede jugar más en el centro, que tiene un muy buen manejo de balón, que puede aportar mucho al centro del campo del Chelsea. Incluso si quiere jugar con carrilero, si quiere alguien con mucho más toque, podría probarlo ahí Xabi Alonso. Las oportunidades están ahí para el Chelsea. El talento está ahí por parte de Barco. Y lo pongo en bueno, pero porque pues no sé si realmente están pagando 40 millones o están pagando menos o están pagando más, porque pues le pertenecía al Estrasburgo y pues tiene un socio con el Chelsea, ¿no? Entonces es un buen fichaje para el Chelsea, pero quién sabe cómo se haya movido por la parte económica por el jugador. Otro fichaje del Arsenal que yo no entiendo, Illan Meslier. Illan Meslier era una promesa bastante establecida en la portería de Leeds United. Cuando sube el Leeds United y cuando estaba con Bielsa, Illan Meslier parecía que iba a ser la siguiente gran cosa. Muchos decían que era el siguiente Courtois. Y después terminó siendo un desastre en el Leeds. Cualquier portero que llevaran a Leeds le ganaba el puesto a Illan Meslier. Cayó mucho. Su confianza yo creo que también se vio muy afectada por el entorno del Leeds. Creo que era correcto que saliera. Yo no esperaba que saliera al Arsenal. Claramente va como portero suplente. Pero no entiendo por qué el Arsenal va por Illan Meslier como portero suplente. A las muy malas, yo creo que lo hará bien. Yo creo que lo hará bien porque el entorno del Arsenal, los defensas que tiene el Arsenal y cómo juega el Arsenal, pues le va a favorecer mucho. Pero aún así, es raro. Va libre, eso sí, cero riesgo para el Arsenal, no creo que gane mucho, así que bueno. Pero pues no sé, es un fichaje bizarro, no lo entiendo mucho. Y por último tenemos a Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes al Arsenal por 87 millones de euros. Es un fichaje que creo que es bueno, pero no creo que le urgiera al Arsenal fichar en esa posición. Creo que es un muy buen jugador Bruno Guimaraes. Era lo mejor que tenía el Newcastle realmente. Es un jugador que en el centro del campo te va a dar mucho, pero el Arsenal realmente necesitaba a Bruno Guimaraes como para pagar 87 millones por él. 87 millones de euros. Eso es un muy buen porcentaje de un posible extremo izquierdo que necesita el Arsenal. Entonces, tienes un centro del campo con Bruno Guimaraes, Declan Rice, Eberechi S, Martin Odegaard, Martin Zubimendi y Luis Kelly. Alguien ahí no va a jugar. Entonces, no lo sé. Es un fichaje estilo Manchester City de tener dos equipos titulares. No creo que sea muy sostenible. Entonces, es un buen fichaje para el Arsenal, pero no creo que lo necesitaran. Así que, bueno, así yo creo que literalmente es el tier perfecto para Bruno Guimaraes. Pero bueno, gente, así que del tier list voy a ir moviéndolo para que se alcance a ver cómo van los jugadores ordenados. La verdad es que hay bastantes buenos fichajes esta ventana de transferencias, bastantes apuestas. Me hubiera gustado meter el de Rodri para este tier list, pero al momento de la grabación de este video no está nada confirmado. Entonces yo creo que lo guardemos para la parte 3 el siguiente fin de semana. Habrá que ver qué fichajes se terminan concretando a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todo aquel que llegue hasta este punto. La verdad es que nos ayuda mucho. Sí, dejan en los comentarios si no están de acuerdo, si sí están de acuerdo, la verdad es que lo agradecemos mucho. Si dejan un like, todo viene bien, todo nos apoya a que el video se vea un poquito más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el que viene. Chao.